Gracias, Shelby, por la pregunta. Primero, me quiero aclarar el término asociación que voy a usar más adelante, diciendo que la asociación es una vinculación estadística entre dos fenómenos que no necesariamente tiene que ver con la causalidad. La causalidad es un poco más compleja y la asociación estadística es una mera parte muy pequeña de la causalidad. Bueno, ya con los efectos adversos de los dispositivos intrauterinos podemos considerar unos que son de corto plazo y otros de mediano y largo plazo. Los de corto plazo podemos mencionar la expulsión, que ocurre en 1 o 2% de los casos, la perforación uterina durante la inserción, que ronda por ahí un caso por cada 1000 inserciones, y aunque luce muy dramático, la idea de la perforación uterina no suele ser algo grave realmente. La otra es la asociación que hay con enfermedad pélvica inflamatoria, que hace unas 3 décadas se consideraba que había una asociación entre el uso de dispositivo intrauterino como método anticonceptivo, pues esos estudios fueron hechos con los de cobre, y la enfermedad pélvica inflamatoria. Hoy día se sabe con los estudios más modernos que sí la hay, pero solo se limita a las 3 primeras semanas después de la inserción, y que después de ese tiempo la enfermedad pélvica inflamatoria que aparece en las usuarias de dispositivos intrauterinos es igual a la que aparece en las no usuarias. Tiene que ver con los mismos factores de riesgo y no con el uso en sí del dispositivo intrauterino. Bueno, ya con los efectos de mediano y largo plazo, el más significativo es el cambio del patrón menstrual. Todos los progestágenos que se usan como anticonceptivos tienen un mal control del ciclo y modifican el patrón menstrual, generalmente en el sentido de hacer las menstruaciones infrecuentes y escasas. Ese es el patrón habitual. Sucede con el dispositivo intrauterino de levonorgestrel, o sea, el Mirena que estás preguntando, con el implante subdérmico igualmente de levonorgestrel, la medroxiprogesterona, que es la inyección que se usa cada 3 meses, y algunas preparaciones de progestinas orales anticonceptivas. Bueno, con el dispositivo Mirena, el efecto de reducción del volumen de la menstruación, la infrecuencia de los sangrados menstruales que llegan hasta la amenorrea, se ha usado, pues, digamos, positivamente para la otra indicación de Mirena, que es el manejo del sangrado menstrual abundante. O sea que este efecto adverso, lejos de ser un evento negativo, termina siendo un evento positivo. Entonces, eso con el patrón menstrual. Muy pocas veces con todos estos progestágenos sucede el efecto de una menstruación irregular muy frecuente, que a veces puede ser un goteo diario que puede llegar a ser muy molesto para la mujer que lo tiene, y para ello hay tratamientos médicos, y finalmente cuando no se controla con tratamientos médicos, pues la opción que queda es retirar el método anticonceptivo. Bueno, eso con el patrón menstrual. Con el peso, cuando eso se estudia con cualquier anticonceptivo, realmente no hay mucha relación. Sí se ha encontrado, por ejemplo, con medroxiprogesterona, aumentos de peso, pero el promedio de esos aumentos son de máximo 3 kilos. Entonces, eso, cuando se le quiere atribuir un aumento mucho mayor, eso es muy improbable que sea relacionado causalmente por el anticonceptivo. Y si uno va a ver desde otro punto de vista el concepto de obesidad, pues se entiende que el 80% del peso es explicado por la ingesta calórica. Entonces, cuando hay estos cambios de peso hacia arriba, pues lo que hay que controlar realmente es la ingesta calórica y no centrarse tanto en el método anticonceptivo. Otra idea al respecto es que, por darte una noción, un implante subdérmico libera 100 microgramos de levonorgestrel diarios para un efecto sistémico. Un dispositivo Mirena libera 20 microgramos de levonorgestrel diario, que básicamente hace un efecto local en el útero
y su efecto sistémico es muy escaso. Entonces, en ese orden de ideas, pues el efecto sobre el peso es nulo. Hay un efecto curioso que es una asociación, como dije al principio, que no necesariamente es causalidad, pero por ahí menos del 5% de las usuarias reportan acné, que es el otro efecto que se ha asociado. Pero como he explicado, no necesariamente tiene una relación de causalidad. Bueno, básicamente esto, en resumen, para concretar lo que preguntas, con el peso no hay ningún cambio y atribuible al método, a Mirena. Y si lo hay, pues hay que hacer una asesoría nutricional y de estilo de vida, de ejercicio y demás, porque seguramente el dispositivo no tiene nada que ver. Y con respecto al patrón menstrual, generalmente el cambio es hacia la disminución del volumen y hacia la infrecuencia de las menstruaciones. Bueno, espero que te haya ayudado a resolver la inquietud. Muchas gracias por seguirme y por comentar la publicación. Hasta pronto.